Hola amigos, buenas tardes, Aue, Quirites, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, aquí empezando temporalmente la semana de Pascua, eh, voy a intentar acercarnos un poquito a la mirada del juicio más importante que, que vivió la historia de la humanidad, por lo menos para Occidente cristiano, ¿no? Católico, apostólico romano. Entonces, de la recreación histórica y desde los libros buscando la verdad, y dónde está la verdad, ¿no? Vamos a intentar acercarnos al contexto histórico en búsqueda de, del encuentro, ¿sí? De la historia para reforzar la fe, digamos. Entonces, desde aquí de la mano, desde la recreación histórica, vamos a ver qué nos dicen, ¿sí? Y nos vamos a abrazar como siempre, qué nos dicen los libros. Y por eso vamos a hablar lo que nos dijo Cayo Cornelio Tácito. En el año 50, este autor, este escritor romano, eh, que vivió entre el 55 y el 57 de nuestra era, él es un autor que escribió una obra llamada Anales, ¿sí? O sea, anuario. En esa obra anuario, ¿sí? Él relata y nombra a Cristo. Entonces, como recreador histórico, digo, ¿qué? ¿Está nombrando a Cristo un romano, un pagano, en el 109? Alguien que no está interesado, bajo ningún punto de vista, de nombrar a un judío eh, que estaba pregonando o estaba enseñando su fe o estaba hablando de una religión totalmente distinta a la religión del autor. Entonces, bueno, ¿cómo llega Tácito en su obra Anales Anuario, Historia de Roma, a hablar de Cristo? Bueno, existió en el 19 de julio del año 64 después de Cristo. Sabemos que existió también por obra de varios historiadores un gran incendio en la ciudad de Roma, que se inició en el Circo Máximo y no se sabe si por obra del azar o por obra del emperador, eh, con fines eh, particulares, un incendio que arrasó gran parte de la ciudad, arrasó con propiedades y arrasó con vidas, un incendio que fue prácticamente imposible de detener y que duró aproximadamente una semana y, y que puso en jaque a la ciudad, a la estabilidad de la ciudad. El emperador intentó dar ayuda a la población, abrió hasta las puertas de sus propiedades para que la gente pudiera alojarse, eh, entregó suministros, logística, pero por otro lado también se piensa de que él puede haber sido el mentor de este desastre, a pesar de que él no se encontraba en ese momento en la ciudad. Y vamos al libro. ¿Qué nos dice Tácito en Anales? Nos narra, más, ni con los remedios humanos, que es el aporte logístico, ¿sí? Ni con las larguezas del príncipe o con los cultos expiatorios, o sea, pidiéndole a los dioses que se pudiera aplacar el dolor que estaba sufriendo la gente por la pérdida material y por las pérdidas humanas, perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado en consecuencia, para acabar con los rumores. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos. Aborrecidos por sus ignominias, aquel quien tomaba nombre Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. Acá también nos están nombrando a Poncio Pilatos. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo, no solo por Judea, origen del mal, así pensaba Tácito,
sino también por la ciudad. O sea que los cristianos, ¿sí?, en su fe atacaban la ciudad de Roma, lugar en el que todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. Eso es lo que se opinaba con respecto al culto de los cristianos. El caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio, cuanto del odio al género humano. Se les culpaba a los seguidores de Cristo de que odiaban al género humano. Esto apunta mucho a una posible corriente antijudaica en el seno de las mentes más importantes romanas. Pues a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces. Aquí Tácito habla de la palabra cruz, incorpora la palabra cruz, ¿sí?, como elemento de tortura. Al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo. Acá vemos otra forma de comportarse distinta a lo que había hecho con el pueblo romano durante el incendio. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba festivales circenses mezclados con la plebe, con atuendo de auriga o subido en el carro. Por ello, aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión, ¿sí?, por la forma en la que estaban sufriendo, en la que estaban muriendo, y merecían, ¿sí?, ser tomados con piedad, ¿sí?, por ver cómo eran reprimidos, pero al mismo tiempo cómo no abandonaban su fe, para alimentar durante su muerte la crueldad de una sola persona, en este caso Nerón. Aquí hay un comentario de pie de página que dice: esta mención de Cristo y de los cristianos ha sido objeto de la mayor atención y de numerosos estudios, en razón de la importancia del autor en que aparece y de su cronología relativamente precoz. Además, el texto presenta problemas no del todo aclarados. En efecto, la mejor parte de la tradición manuscrita de la lectura cristianos no es esperable. Cristianos, lo que parece llevar a pensar que Tácito lo confunde con los seguidores del agitador judío Crestus, nombrado por Suetonio en Claudio 25. Aunque hay quienes piensan que el tal Crestus es realmente el mismo Cristo. La deformación del nombre se debería a un proceso de etimología popular, que lo interpretaría no como el ungido, sino como el beneficioso. Lo que no sería raro con una pronunciación itacista, de la que era griega. Porque justamente las traducciones que llegaban directamente de Judea no eran en línea recta, en línea directa con el latín, sino se transcribía al griego y del griego al latín. Por otra parte, sorprende el nombre Christus, documentado en la tradición manuscrita de Tácito, con la misma seguridad de que cristianos, aunque la incoherencia, más que motivo para dudar de la historicidad, le da noticia, parece rasgo de autenticidad. Generalmente en la historicidad se piensa que si existen estos encuentros o estos errores involuntarios, le da el rasgo de historicidad, como que no estamos creando una mentira perfecta. No es posible saber si Tácito hacía mención de la muerte de Cristo en el lugar cronológico correspondiente de la obra, pues correspondía a la parte perdida del libro 5, con todo al nombrarlo ahora no haga referencia al pasaje anterior. Parece apuntar a que esta es la primera y única mención del personaje en los anales. Nos referimos a Cristo Jesús. Ahora bien, hablamos de Cristo Jesús.
Existe un libro del autor Gordon Thomas, La vida y la crucifixión inevitable de Jesús. En este libro muy interesante nos da un perfil de Jesús, ¿sí? Jesús de Nazaret, Yeshua. Su nombre judío significa etimológicamente Jehová es el Salvador. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero con toda certeza no fue el 25 de diciembre. Las suposiciones más recientes de los eruditos la sitúan a finales del verano del año 12 a.C., aproximadamente en los días en que la estrella del este, más tarde llamada cometa Halley, fue vista en el cielo de Belén. Esto hace que Cristo tuviese casi 40 años cuando empezó su ministerio y se acercase a la mediana edad cuando fue crucificado. Hablaba 4 lenguas, sin embargo, no dejó ningún escrito personal. Orador fascinante, a pesar del tosco dialecto nazareno, de que se burlaban los refinados nativos de Jerusalén. Predicó principalmente en el campo. Sus seguidores más próximos no pasaron de 70, entre los que se constaban los 12 que designó como apóstoles. Esta es una hermosa imagen o presentación de Cristo Jesús de Yeshua, según un historiador. Y lo interesante y lo lindo de verlo a Jesús como un hombre judío, un rabí, un maestro de los primeros años del siglo I, nos acerca a Jesús, el hombre histórico, que en su camino y para nosotros se transforma en el Cristo de la fe. Pero contrarrestar al hombre real que caminó, que se hizo hombre, habitó entre nosotros y padeció una muerte de hombre, y conocer su contexto y conocer quienes lo rodeaban, nos acerca mucho más a comprender al final de su vida terrenal, la pasión, lo que sufrió y las fuerzas que se cruzaban y los intereses que se cruzaban para llegar al juicio y a la inevitable crucifixión de Cristo Jesús. Bueno, amigos, espero que les haya sido interesante desde el rigor histórico y desde el respeto de la fe. Intento transmitir estas hermosas lecturas que nos hacen encontrarnos, ya sea como historiadores o ya sea como creyentes. Bueno, espero que todos tengan una hermosa semana.